Bueno, ahora ya lo único que nos queda es la cuestión de la demarcación y que ya hemos visto cuando hemos estudiado el conocimiento en la filosofía contemporánea, porque al final es lo que enfrentó a los neopositivistas lógicos personificados en el Círculo de Viena y Carnap y el falsacionismo de Karl Popper. ¿Qué es la demarcación? El criterio que nos permite discernir aquello que es ciencia de aquello que no lo es. Para los neopositivistas lógicos del Círculo de Viena, se llaman también empiristas lógicos, ese criterio que nos permite discernir lo que es científico de aquello que no lo es el verificacionismo. El verificacionismo es la corroboración empírica de las teorías y enunciados. Por ejemplo, si yo digo que fumar es malo para las vías respiratorias, cada vez que yo encuentre a una persona fumadora que esté de algún modo que tenga alguna afección respiratoria, se estará verificando, corroborando, confirmando la teoría general. Vale, vamos a subrayar. Verificacionismo. Neopositivistas o empiristas lógicos del Círculo de Viena defendieron el verificacionismo. Esto es lo que tenemos que subrayar. Para que una teoría pueda ser considerada como científica y tener realmente significado, debe ser verificable empíricamente. Y ya al final de este párrafo vamos a subrayar: las teorías científicas parten siempre de la experiencia y obtienen de ella las pruebas que apoyan su verdad. O sea, de algún modo, todas las ciencias que utilizan el método inductivo formulan leyes generales y enunciados generales a partir de la observación de hechos particulares y a la vez de esos hechos particulares obtienen su credibilidad y su apoyo. Ejemplo, yo observo a muchas personas fumadoras con afecciones respiratorias. A partir de la observación de esos hechos generales, concluyo que el tabaco tiene una serie de sustancias que son malas para la salud respiratoria. Y a la vez, a su vez, ese enunciado o esa tesis general que sostiene que el tabaco tiene una sustancia maligna para las vías respiratorias, se confirma nuevamente y se apoya con la observación de hechos y de observación de personas concretas. Es decir, mediante la observación de personas fumadoras con problemas respiratorios, yo enuncio la ley general y además la ley general se verifica en la experiencia cuando yo observo y me encuentro con personas fumadoras con problemas respiratorios. Vamos a subrayar el falsacionismo. Karl Popper. En la tercera línea subrayamos, final de la segunda y principio de la tercera, subrayamos que propuso reconocer como teorías científicas aquellas que se expusieran al error. Se trata de buscar situaciones que la pongan al límite. Una teoría científica ha de ser falsable, ha de poder exponerse a quedar refutada. Digamos que si para el verificacionismo una teoría era científica si encontrábamos hechos en la realidad que corroboraran la teoría, para Popper todo lo contrario. El hecho de que encontremos situaciones que contradicen la teoría quiere decir que esa teoría es científica. Por ejemplo, si enunciamos la tesis general de que el COVID se transmite por besos y abrazos, pero en cambio, y por contacto directo con personas con COVID, pero en cambio observamos personas individuales que no han tenido contacto directo con personas con COVID y sin embargo han sido contagiadas,
ese hecho que contradice la teoría no refuta la teoría totalmente, y esto ya lo he explicado en los vídeos correspondientes al tema 4, sino que quiere decir que la hipótesis general, la ley general, se aproxima a la realidad y por eso falla. Y ese fallo, esos hechos que falsan la teoría general, permiten avanzar a la ciencia y ajustarse aún más a la realidad. Permiten afinar las hipótesis y decir, no, mira, es que no solo se contagia el COVID por contacto directo con personas infectadas, sino que también, además, las moléculas en el aire, pues también son una vía de contagio. De hecho, para Popper, aquellos enunciados que no pueden ser falsados son enunciados no científicos. Es decir, para el verificacionismo, una teoría que no encuentra hechos particulares que la contradigan será una teoría científica. Pero para el falsacionismo de Popper es al revés. Una teoría que no tiene hechos que la contradicen no es una teoría científica. Ejemplo. Creo que ya puse este ejemplo en el vídeo correspondiente al tema 4. Dios existe. ¿Puedo encontrar hechos particulares que falsen, que contradigan? Bueno, perdón, ¿puedo encontrar hechos particulares que prueben tal afirmación? No. ¿Puedo encontrar hechos particulares que falsen tal afirmación? Tampoco. El hecho de que una teoría no encuentre ningún caso concreto que la refute, quiere decir que esa teoría no se ajusta a la realidad y por tanto no es científica. Porque recordemos que cuando estudiamos en este tema la diferencia entre la ciencia formal y la ciencia empírica, la ciencia empírica ha de ajustarse a la realidad y ha de versar sobre la realidad. Según Popper, si no hay ningún hecho que contradiga la teoría, ninguna excepción, es que esa teoría no se está ateniendo a la realidad. Para Popper, la ciencia no es siempre cierta al 100%, sino que es algo probabilístico. Siempre hay excepciones. Pero el hecho de encontrar casos que contradigan nuestra teoría permite avanzar a la ciencia, porque permite hacer nuestra teoría más fiel a la realidad e diseñar hipótesis que incorporen esos casos particulares que contradecían nuestra hipótesis previa. O sea, permite afinar esos casos particulares que falsan en el enunciado general, permiten afinar nuestra teoría. En cambio, enunciados que no pueden ser falsados, como Dios existe, ¿cómo puedo falsar eso? ¿Qué caso concreto falsa eso? No son enunciados científicos, porque no se ajustan a la realidad. No encuentran hechos que contradigan la teoría, porque son enunciados que no versan sobre los hechos reales. Y con esto ya terminamos. Estar tranquilos. Sé que no he dado abasto, he mandado estos vídeos tarde y efectivamente lo voy a tener en cuenta. Pero que no os asuste esta última parte del tema, porque serán preguntas muy sencillas que lo único que os van a ayudar es a subir nota. Escuchar los vídeos, subrayar, tener en cuenta los ejemplos que yo os pongo, muy importante, y ya está, descansar. Mañana voy un poco antes a clase para si hay alguna duda y ya veréis que este examen será aún más fácil que el anterior. Venga, buenas noches, chicos.